En el principio, antes del tiempo, antes del sonido, antes de toda forma conocida Dios, no había montañas, no había mares, no existía el viento, no brillaban las estrellas. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Un silencio profundo envolvía todo lo que aún no había sido formado. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era un silencio vacío, era un silencio expectante, un momento suspendido antes del milagro. Y entonces Dios habló: sea la luz, y fue la luz. La oscuridad retrocedió, la claridad rompió el vacío. Por primera vez, el resplandor llenó la nada. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el día primero. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así fue. Se extendieron los cielos. El firmamento tomó su lugar. Lo alto quedó separado de lo profundo. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dios volvió a hablar: reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco. Las aguas obedecieron. Se formaron los mares, y lo seco apareció. A lo seco llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces la tierra comenzó a vestirse de vida. Brotó hierba verde, plantas que daban semilla, árboles que daban fruto. Color comenzó a cubrir el paisaje. La creación empezaba a florecer. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios dijo: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Y aparecieron el sol y la luna. Las estrellas fueron colocadas en su lugar, luces que marcarían estaciones, días y años. El cielo ahora brillaba. La noche ya no sería oscura para siempre. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y vuelen aves sobre la tierra. Los mares comenzaron a moverse con vida. Criaturas grandes y pequeñas llenaron las profundidades. Aves cruzaron los cielos por primera vez. La creación ya no estaba en silencio. Ahora había movimiento, sonido, respiración. Y Dios los bendijo. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y aparecieron animales del campo, bestias salvajes, criaturas que caminaron sobre la tierra firme. Y vio Dios que era bueno. Pero entonces Dios hizo algo diferente, algo que no había hecho antes. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No habló solo, hubo intención profunda en esas palabras. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue creado por mandato a la distancia, fue formado con cercanía, con propósito, con imagen divina. Luego creó también a la mujer, compañera, ayuda idónea, vida junto a la vida, y los bendijo Dios. Les dio dominio, les dio propósito, les dio relación, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así fueron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Y en el día séptimo, Dios reposó, no porque estuviera cansado, sino porque la obra estaba completa. El universo respiraba armonía, la creación estaba en equilibrio, el hombre caminaba con Dios, y todo era paz. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, un jardín diferente a todo lo demás, un lugar de abundancia, de armonía, de presencia. En medio del jardín crecían árboles hermosos, árboles agradables a la vista y buenos para comer, pero había dos especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el huerto. El agua corría clara, la tierra era fértil, la creación estaba en equilibrio, y allí puso Dios al hombre, no como prisionero, sino como cuidador. Le dio una responsabilidad, labrarlo y guardarlo, y le dio libertad. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No era una amenaza, era una advertencia amorosa, era una invitación a confiar. El hombre no estaba solo. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer. Cuando el hombre la vio, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Había unidad, había inocencia, no había vergüenza. Caminaban con Dios, sin miedo, sin culpa, sin separación. Pero un día, la serpiente apareció, astuta, sutil, paciencia disfrazada de curiosidad. Se acercó a la mujer y preguntó:
¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta parecía inocente, pero sembraba duda. La mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio, Dios dijo que no comiéramos. La serpiente insistió, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La tentación no era solo el fruto, era el deseo de independencia, de decidir por sí mismos, de no depender. La mujer miró el árbol, era agradable, era deseable, prometía sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Y él comió. En ese instante algo cambió. No cayó fuego del cielo, no tembló la tierra, pero sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza, cosa que antes no conocían. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Por primera vez se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, al aire del día, tuvieron miedo. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo había nacido, la culpa había entrado, la confianza se había quebrado. Dios preguntó, ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería que el hombre reconociera su condición. La armonía se rompió, la tierra sería trabajada con esfuerzo, el dolor entraría en la historia humana, la separación se hizo real, y fueron expulsados del jardín, no por odio, sino porque la inocencia se había perdido. Querubines guardaron el camino al árbol de la vida, y así comenzó la historia del mundo fuera del Edén. La humanidad ahora conocería el peso de sus decisiones, pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una promesa, la historia no terminaría en derrota. Había esperanza sembrada en medio de la caída, y aunque el hombre salió del jardín, Dios no abandonó a la humanidad. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, un jardín diferente a todo lo demás, un lugar de abundancia, de armonía, de presencia. En medio del jardín crecían árboles hermosos, árboles agradables a la vista y buenos para comer, pero había dos especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el huerto. El agua corría clara, la tierra era fértil, la creación estaba en equilibrio, y allí puso Dios al hombre, no como prisionero, sino como cuidador. Le dio una responsabilidad, labrarlo y guardarlo, y le dio libertad. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No era una amenaza, era una advertencia amorosa, era una invitación a confiar. El hombre no estaba solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer. Cuando el hombre la vio, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Había unidad, había inocencia, no había vergüenza. Caminaban con Dios, sin miedo, sin culpa, sin separación. Pero un día, la serpiente apareció, astuta, sutil, paciencia disfrazada de curiosidad. Se acercó a la mujer y preguntó, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta parecía inocente, pero sembraba duda. La mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio, Dios dijo que no comiéramos. La serpiente insistió, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La tentación no era solo el fruto, era el deseo de independencia, de decidir por sí mismos, de no depender. La mujer miró el árbol, era agradable, era deseable, prometía sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. Y él comió. En ese instante algo cambió. No cayó fuego del cielo, no tembló la tierra, pero sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza, cosa que antes no conocían. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Por primera vez se escondieron. Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, al aire del día, tuvieron miedo. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo había nacido, la culpa había entrado, la confianza se había quebrado. Dios preguntó, ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería que el hombre reconociera su condición. La armonía se rompió, la tierra sería trabajada con esfuerzo, el dolor entraría en la historia humana, la separación se hizo real, y fueron expulsados del jardín, no por odio, sino porque la inocencia se había perdido. Querubines guardaron el camino al árbol de la vida, y así comenzó la historia del mundo fuera del Edén. La humanidad ahora conocería el peso de sus decisiones, pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una promesa, la historia no terminaría en derrota. Había esperanza sembrada en medio de la caída,
y aunque el hombre salió del jardín, Dios no abandonó a la humanidad. La tierra estaba corrompida delante de Dios. La violencia llenaba los caminos. El egoísmo gobernaba los corazones. La humanidad había olvidado su propósito. Pero en medio de aquella generación oscura había un hombre distinto, Noé. No era perfecto, pero era justo en su generación. Caminaba con Dios. Mientras otros ignoraban la voz divina, Noé escuchaba. Mientras otros se burlaban, Noé obedecía. Y Dios habló con él. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Haré llover sobre la tierra, y limpiaré lo que se ha corrompido. Pero contigo estableceré mi pacto. Construye un arca grande, de madera resistente, con habitaciones, con brea por dentro y por fuera, un refugio en medio del juicio. Noé comenzó a construir, día tras día, golpe tras golpe, año tras año. El cielo aún estaba despejado, la lluvia no había comenzado, pero la obediencia no depende de las nubes, la fe trabaja incluso cuando no entiende. Y llegaron los animales, de 2 en 2, de 7 en 7, silenciosamente guiados. La creación misma parecía responder al llamado. Cuando el arca estuvo lista, Dios dijo, entra tú y tu casa en el arca. Y Noé entró, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, y Dios cerró la puerta. Entonces comenzó la lluvia, no una lluvia ligera, sino un torrente constante, 40 días y 40 noches. El agua cayó del cielo y brotó de las profundidades. Los ríos crecieron, los campos desaparecieron, las montañas comenzaron a cubrirse. El arca se levantó, ya no estaba sobre tierra firme, ahora flotaba. El mundo que conocían quedó bajo las aguas. El silencio fue reemplazado por el sonido del diluvio. El cielo gris cubría todo. Dentro del arca había espera. Noé no controlaba el viento, no controlaba la lluvia, solo confiaba. El arca no era elegante, no era cómoda, pero era suficiente. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra. Pasaron los días, pasaron los meses, hasta que finalmente Dios hizo soplar un viento sobre la tierra. Las aguas comenzaron a descender. Poco a poco, la superficie reapareció. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé abrió una ventana, envió un cuervo, luego una paloma. La primera vez, la paloma regresó. La segunda vez, volvió con una hoja de olivo. La tercera vez, no regresó. Había tierra firme. Cuando Dios dio la orden, Noé salió del arca. La tierra estaba limpia, silenciosa, nueva. Noé edificó un altar. No comenzó construyendo casa, comenzó adorando. Y el Señor hizo una promesa: nunca más destruiré la tierra de esta manera. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Y puso un arco en las nubes, un arco de colores suaves, una señal en el cielo, no como arma, sino como pacto. Cada vez que el arco apareciera, recordaría que incluso después del juicio, hay misericordia. El diluvio no fue solo destrucción, fue reinicio, fue recordatorio, fue evidencia de que la obediencia salva y que la gracia siempre encuentra a alguien dispuesto a creer. La humanidad comenzaba otra vez, pero la historia aún no había terminado, porque Dios todavía tenía un plan mayor, y en medio de las generaciones que surgirían, habría un hombre llamado Abraham. Las generaciones se multiplicaron sobre la tierra, ciudades comenzaron a levantarse, lenguas se diversificaron, los pueblos se expandieron. Pero el corazón humano aún luchaba entre confiar en Dios y confiar en sí mismo. En medio de esa humanidad dispersa, Dios volvió a hablar. Esta vez, no al mundo entero, sino a un hombre. Su nombre era Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, tenía familia, tenía tierra, tenía estabilidad. Y entonces, la voz de Dios llegó a su vida. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, no le dio detalles, le dio una promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham tenía 75 años, no era joven, no estaba comenzando la vida, pero cuando Dios llama, la edad no limita el propósito. Y Abraham salió, dejó lo conocido, caminó hacia lo incierto, no porque entendiera todo, sino porque creyó. Esa es la esencia de la fe. Llegó a Canaán, levantó altares, adoró. Cada paso era confianza, cada altar era gratitud. Pero había un detalle: Abraham no tenía hijos, y la promesa hablaba de descendencia, de nación, de futuro. El tiempo pasaba, las estrellas seguían brillando cada noche, pero el vientre de Sarai permanecía cerrado. Un día,
Dios llevó a Abraham fuera. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Y Abraham creyó. No tenía evidencia, no tenía pruebas visibles, solo tenía la palabra, y le fue contado por justicia. Los años continuaron avanzando. Dios cambió su nombre. Ya no sería Abraham, ahora sería Abraham, padre de multitudes, y Sarai sería Sara, princesa. La promesa parecía imposible, pero el imposible es terreno donde Dios obra con mayor claridad. Cuando Abraham tenía casi 100 años, Sara concibió. Nació Isaac, risa, porque lo que antes parecía absurdo, ahora era realidad. Pero la fe sería probada. Dios habló nuevamente. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. La petición parecía incomprensible, el hijo de la promesa, el milagro esperado, pero Abraham no discutió, se levantó temprano, subió al monte, el camino fue silencioso. Isaac preguntó, «Padre», la voz del cielo detuvo el momento, «no extiendas tu mano sobre el muchacho». Y allí, entre los arbustos, había un carnero. Dios había provisto, la promesa no sería anulada, sería confirmada. Abraham descendió del monte con una fe más profunda, no porque todo fuera fácil, sino porque había aprendido que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier prueba. Y así comenzó una nación, no basada en fuerza militar, no basada en riqueza, sino basada en promesa. La historia avanzaba, Isaac crecería, y luego vendría Jacob, y en Jacob habría lucha. Isaac creció, se casó con Rebeca, y tuvieron 2 hijos, gemelos. Desde el vientre ya había lucha. El primero nació cubierto de vello, lo llamaron Esaú. El segundo salió tomando el talón de su hermano, lo llamaron Jacob. Desde el principio sus caminos fueron distintos. Esaú era hombre del campo, fuerte, impulsivo. Jacob era más tranquilo, observador, estratega. Un día Esaú regresó cansado del campo. Jacob estaba preparando un guiso. «Dame de ese guiso rojo», dijo Esaú. Jacob respondió, «Véndeme primero tu primogenitura». La primogenitura era más que una palabra, era herencia, era bendición, era destino. Pero Esaú, dominado por el momento, dijo, «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy cansado?», y la vendió. Así, por un plato de alimento pasajero, despreció algo eterno. El tiempo pasó. Isaac envejeció, su vista se debilitó. Era tiempo de bendecir al primogénito, pero Rebeca ideó un plan. Jacob se disfrazó de su hermano, cubrió sus brazos con pieles, entró ante su padre y recibió la bendición, no por mérito, sino por engaño. Cuando Esaú supo lo ocurrido, clamó con gran amargura. El dolor llenó la casa, la traición dejó cicatrices. Jacob tuvo que huir. Salió de su hogar con miedo, sin saber cuándo regresaría. Esa noche durmió sobre una piedra y tuvo un sueño. Vio una escalera que tocaba el cielo. Ángeles subían y descendían por ella, y el Señor estaba en lo alto. «Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido». Jacob despertó y dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Aquel lugar lo llamó Betel, casa de Dios. Jacob continuó su camino, trabajó muchos años, se casó, formó familia, pero aún llevaba dentro el peso de su pasado. El día llegó en que debía volver, debía enfrentar a Esaú. El miedo regresó, dividió su campamento, oró, y esa noche algo extraordinario ocurrió. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. No fue una lucha común, fue profunda, fue espiritual. Jacob no soltaba, «No te dejaré si no me bendices». La lucha lo dejó herido, pero también transformado. «Tu nombre ya no será Jacob, ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Israel, el que lucha con Dios. Jacob ya no era el mismo, no caminaba igual, cojeaba, pero esa herida era señal de encuentro. A la mañana siguiente vio a Esaú venir hacia él, se inclinó 7 veces, esperó rechazo, pero Esaú corrió hacia él, lo abrazó, y lloraron juntos. El pasado no desapareció, pero fue restaurado. La familia creció, 12 hijos, 12 tribus, y entre ellos había uno especial. Su nombre era José, y su historia sería distinta. Entre los hijos de Jacob había uno diferente, José. Era el hijo de Raquel, la amada, y eso lo hacía especial ante los ojos de su padre. Jacob lo amaba más que a los demás, y le hizo una túnica de muchos colores. No era solo una prenda, era un símbolo de favor, de preferencia, de distinción.
pero el favor visible puede despertar envidia invisible. Sus hermanos lo notaron, lo sintieron y comenzaron a odiarlo. José tenía sueños y los compartía. Un día dijo: soñé que atábamos manojos en el campo, y mi manojo se levantaba, y los de ustedes se inclinaban ante el mío. El silencio se volvió pesado. Reinarás tú sobre nosotros. El odio creció. Otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Incluso su padre lo reprendió, pero guardó aquellas palabras en su corazón. El tiempo pasó. Un día sus hermanos fueron a apacentar el ganado lejos de casa. Jacob envió a José a buscarlos. Cuando lo vieron venir a lo lejos, con su túnica distintiva, dijeron: ahí viene el soñador. Ahora veremos qué será de sus sueños. La envidia ya no era pensamiento, era plan. Lo arrojaron a una cisterna vacía. Oscuridad, frío, confusión. Luego decidieron venderlo. Una caravana pasaba rumbo a Egipto. Lo sacaron, lo entregaron, lo cambiaron por monedas y regresaron a casa con la túnica manchada de sangre. Un animal lo devoró, dijeron. Jacob lloró inconsolable. Mientras tanto, José viajaba hacia lo desconocido. De hijo favorito a esclavo. En Egipto fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Pero algo lo acompañaba, y el Señor estaba con José, aunque estaba lejos de casa, aunque había sido traicionado, aunque parecía olvidado. Dios estaba allí. Todo lo que hacía prosperaba. Potifar lo puso sobre su casa. Confianza, responsabilidad. Pero otra prueba llegó. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José huyó. Prefirió perder posición antes que perder integridad. Pero fue acusado falsamente y terminó en prisión. Otra vez encerrado, otra vez limitado. Pero aún allí, el Señor estaba con José. Interpretó sueños de otros presos y habló con esperanza. Uno de ellos fue restaurado ante el faraón. José pidió ser recordado, pero fue olvidado. Pasaron los años, silencio, espera, proceso, hasta que una noche el faraón tuvo un sueño inquietante. Nadie podía interpretarlo. Entonces recordaron a José. Lo llamaron, afeitado, limpio, presentado ante el rey. José dijo: no está en mí. Dios dará respuesta. Interpretó el sueño. Vendrían 7 años de abundancia, luego 7 años de hambre. El consejo fue sabio. El faraón lo elevó, de prisionero a gobernador, de olvidado a líder. José administró con prudencia, y cuando llegó la escasez, las naciones acudieron a Egipto, entre ellos sus hermanos. No lo reconocieron, pero él sí. El soñador ahora estaba en posición de autoridad. Podía vengarse, podía recordar el dolor, pero eligió algo distinto. Después de probar sus corazones, se dio a conocer: yo soy José. El silencio fue absoluto. No se entristezcan ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Las lágrimas reemplazaron el miedo, el perdón reemplazó la culpa. La familia fue reunida. Jacob descendió a Egipto y abrazó a su hijo que creía muerto. La historia cerraba con reconciliación. José vivió muchos años. Antes de morir dijo: Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra, porque Génesis no era el final, era el comienzo de una nación, el comienzo de un propósito, el comienzo de una historia que continuaría. Conclusión. El Dios del principio sigue obrando, y así termina el libro del principio. Desde la luz que rompió la oscuridad hasta el perdón que restauró una familia. Génesis no es solo una colección de historias antiguas, es el retrato del corazón humano y del corazón de Dios. Comenzamos con un jardín perfecto, con armonía, con inocencia, y vimos cómo la libertad trajo decisiones, cómo las decisiones trajeron consecuencias, y cómo incluso después de la caída, Dios siguió buscando. Vimos a un hombre construir un arca cuando nadie entendía. Vimos a Abraham caminar sin mapa. Vimos a Jacob luchar hasta ser transformado. Vimos a José sufrir, pero no amargarse. Cada historia nos recuerda algo profundo. Dios no abandona su propósito. Aunque el hombre falle, aunque el pecado entre, aunque la traición duela, aunque el proceso sea largo, desde el principio Dios ha estado obrando. Cuando todo parecía vacío, cuando el pecado entró, Él prometió. Cuando la violencia creció, Él preservó. Cuando la esterilidad parecía final, Él dio vida. Cuando la traición parecía destruirlo todo, Él transformó el mal en bien.
Génesis nos enseña que la historia humana no está gobernada por el caos, está sostenida por una promesa que atraviesa generaciones, que no depende de perfección humana, que no se rompe por debilidad, una promesa que comienza en el jardín y continúa más allá de Egipto. Tal vez tú también has sentido momentos de caída, momentos de exilio, momentos de silencio. Tal vez has construido arcas sin ver lluvia, tal vez has esperado promesas que parecen tardar, tal vez has sido herido por otros, tal vez has pasado por prisiones invisibles, pero la historia de Génesis nos susurra algo al corazón. Dios sigue escribiendo. No termina en el error, no termina en la traición, no termina en la espera. El mismo Dios que dijo sea la luz, sigue trayendo luz a la oscuridad. El mismo Dios que puso un arco en las nubes, sigue recordando su pacto. El mismo Dios que transformó a Jacob, puede transformar tu lucha. El mismo Dios que levantó a José, puede redimir tus procesos. Génesis es el comienzo, y cada comienzo lleva dentro la semilla del propósito. Tal vez hoy no ves el cuadro completo, tal vez solo ves fragmentos, pero el Dios del principio también es el Dios del proceso, y el Dios del proceso es el Dios del cumplimiento. La historia no terminó en Génesis, y tu historia tampoco ha terminado. Descansa en esa verdad. Así como la creación descansó en el séptimo día, permite que tu corazón repose en la certeza de que Dios sigue obrando, desde el principio hasta ahora, y más allá. Y ahora, hemos llegado al final de este viaje por el principio. Respira profundo una vez más. Deja que las imágenes se asienten en tu mente. La luz que venció la oscuridad, el jardín, el arca flotando en medio del diluvio, las estrellas prometidas a Abraham, la lucha en la noche de Jacob, el perdón de José. Permite que estas historias no sean solo recuerdos antiguos, sino semillas vivas en tu corazón. Si algo aprendemos desde el comienzo, es que Dios no se rinde con la humanidad, y tampoco se rinde contigo. Quizás hoy estés comenzando algo nuevo, quizás estés atravesando un proceso largo, quizás estés esperando que una promesa se cumpla. Recuerda, el Dios del Génesis es el mismo Dios que camina contigo ahora. Mientras el mundo duerme, mientras el silencio llena la habitación, mientras tu mente comienza a descansar, confía. No estás solo en tu historia. El mismo Dios que habló en el principio, sigue hablando suavemente al corazón dispuesto, que encuentres paz, que encuentres descanso, que encuentres esperanza, y que así como todo comenzó con luz, tu noche también termine en claridad. Descansa. La historia continúa, y Dios sigue obrando.